Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre las técnicas de comunicación oral. Una de las técnicas de comunicación oral es el foro. En las técnicas de comunicación oral nos ayudan a fomentar una buena comunicación y tener buenas relaciones humanas. Debemos tomar en cuenta que para tener buenas relaciones humanas debemos saber que todos tenemos puntos de vista diferentes y que siempre van a haber tres opiniones, la de la otra persona, la de usted y la correcta. Entre las técnicas de comunicación oral se pueden hacer de forma individual y de forma colectiva. En las técnicas de comunicación oral colectivas podemos hablar sobre la mesa redonda, el debate, la entrevista, la discusión, el foro y entre otros. El foro. El foro es cuando un grupo determinado habla y discute de un tema determinado y es dirigido por un coordinador que también se le llama moderador. Entre las características del foro es que el foro es de manera informal, ya que abarca cualquier tipo de tema y que cada integrante es libre de expresar sus ideas y opiniones. Entre la organización del foro, el coordinador es el que explica el tema y también va viendo el límite de tiempo, ya que al final se hace una síntesis de la opinión de cada integrante y unas posibles conclusiones. Entre las recomendaciones es que las preguntas sean de forma concreta y directa y que siempre sean relacionadas al tema. También que el tiempo se divida de la mejor manera, ya que se le da ya que se habla a un grupo de número de personas desconocido y que el foro sea espontáneo. A continuación, nosotros les vamos a dar el ejemplo de cómo se realiza un foro sobre el tema de la exclusión de la diversidad sexual. Buenas tardes, compañeras y compañeros. A continuación les presentaremos un foro sobre la exclusión de la diversidad sexual en Guatemala y para ello nos acompañan 4 panelistas que a continuación se presentarán. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Celeste Mayorga Huitler. Estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala, aspirante a la licenciatura de Trabajo Social. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Heidi Gabriela Suyuz Campa y también soy aspirante a la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de San Carlos. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Leslie Mariel Condiegues. Estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala y soy aspirante a la licenciatura de Trabajo Social. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Colón Ángel, estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala y soy aspirante para la licenciatura de Trabajo Social. Para tener un foro agradable y armonioso, vamos a dar algunas recomendaciones. Número 1, mantener sus micrófonos apagados hasta el momento en que les toque intervenir. Número 2, mantener sus cámaras encendidas para que podamos observarlos. Y número 3, tendrán un máximo de 2 minutos para contestar cada pregunta. Con esto damos inicio a la primera ronda de preguntas y vamos a solicitarle a nuestra compañera Celeste que nos conteste qué opina sobre la exclusión de la diversidad sexual en la sociedad de Guatemala. Gracias por tu pregunta. Yo opino que como sociedad deberíamos de incluir a las personas de la diversidad sexual porque todos somos iguales ante la sociedad, ante el Estado. Y todos tenemos los mismos derechos y por eso debemos de respetarnos unos con otros para poder incluir a la diversidad sexual y no vivir siempre en exclusión ante estas personas. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Vamos a continuar con la misma pregunta para nuestra compañera Leslie Con. Gracias por tu pregunta. Pues yo pienso que esto de la discriminación se da de acuerdo al cómo van creciendo las personas, como por ejemplo, yo pienso que en los pueblos se da mucho
el rechazo a las personas así por el simple hecho de que en mis pueblos siempre existe el machismo. Entonces, con solo por él ser diferente, ya lo tachan como una persona mal. Si lo mira en un ámbito religioso, lo tachan como una persona que tiene un demonio, cosas así. Entonces, esto se da conforme uno, el ámbito que lo rodea y cómo lo van haciendo educar a uno. En mi punto de vista, siento que hay que saber los valores y si tú quieres respeto, tienes que demostrar respeto hacia ellos. Entonces, valemos lo mismo porque somos iguales, nadie es diferente, pero lo único que cambian es que ahora siento que para las personas adultas, ellos lo miran más como un delito y que para los jóvenes siento que esto ya es un tema más abierto. Entonces es ahí donde se da la discriminación. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Continuamos con nuestro compañero Antonio Colón. Gracias, Sofía. Para mí, la exclusión en Guatemala, pues es algo que está, la verdad, demasiado difícil. Es un tema muy importante para que nosotros podamos salir de este nivel en el que estamos, que es un nivel bajo, pero sin embargo, no es tomado en cuenta. Comúnmente miramos nosotros que hay protestas, hay marchas para que las personas sean escuchadas igualitariamente. Sin embargo, no, hasta el momento no existe un acuerdo donde nosotros podamos defender la vida de las personas como para que ellos puedan ser libres, pues. Estamos, bueno, con la diversidad, conocemos a muchas personas que, como ustedes saben, no tienen ni voz ni voto dentro de este país, tanto dentro del país como dentro de nuestra comunidad. Quizás es un gran logro el que un diputado haya llegado de diferente, con una diversidad diferente al Congreso, ¿verdad? Gracias, Antonio. Continuamos con nuestra compañera Gabriela Zuguyú. Gracias por la pregunta. Pues, a mi opinión, yo respeto la orientación sexual de cada persona, en lo personal. Pero sabemos muy bien que en Guatemala, pues todavía no es muy aceptado esto, ¿verdad? Ya que tenemos todavía bastantes estereotipos, ¿verdad? Entonces, todo esto debemos de ir quitando, ¿verdad? Porque, pues todos somos bueno, todos tenemos libertad de elegir la orientación sexual de cada uno. Entonces pienso que debemos de quitar esas barreras, esos estereotipos para vivir, ¿verdad?, de una manera armoniosa a estos grupos de personas, ¿verdad? Porque al final, pues, felicidad, y mientras que nosotros pues, se respeta. Esa es mi opinión personal. Gracias. Gracias, como pudimos escuchar y observar la opinión de cada uno de nuestros panelistas, yo llego a la conclusión de que Guatemala todavía está muy arraigada, tiene las raíces muy, muy cimentadas, por lo tanto, este tipo de temas no es bien recibido, no es aceptado y como dijo nuestra compañera Gaby, desde ahí, desde nuestro hogar, radica la exclusión y la discriminación hacia esas personas que tienen diferentes gustos, que tienen diferentes personalidades y por lo tanto, pues seguimos creciendo en un país donde la discriminación y la exclusión hacia la diversidad sexual se vive día con día. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y vamos a pedirle a nuestra compañera Leslie Con que nos conteste cómo le afecta a una persona de la diversidad sexual la exclusión de la sociedad. Gracias por tu pregunta.
Yo siento que les afecta bastante, en primer lugar, muchos factores de la vida, como cuando digamos, en el tema de educación, cuando existen personas así, se les fomenta el bullying en el campo laboral. No, ellos no pueden estar en una empresa siendo ellos libremente. En el ámbito de salud a veces les niegan. En el ámbito de justicia no les dan sus derechos. Como decía el compañero, existen marchas y todo, pero más sin embargo no los toman en cuenta y por el simple hecho de ser así los discriminan. Solamente gracias. Vamos con nuestra compañera Gabriela. Bueno, gracias por la pregunta. Pues pienso que, en primer lugar, viene muchas veces el rechazo de parte de la familia, ¿verdad? Entonces, pienso que cuesta describir o sacar eso que la forma, la orientación sexual de ellos. Entonces, viene en primer lugar el rechazo de la familia, luego ya viene el rechazo de la sociedad y posteriormente se va dando en el campo laboral, ¿verdad? Entonces, se discrimina por el hecho de acostumbrados, ¿verdad? Entonces, ya todo este tipo de discriminación, ¿verdad? Viene también con los amigos, muchas veces pues son rechazados, ¿verdad? Porque pues, no aceptan esta orientación sexual, pues no debe ser así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, esa es mi opinión. Vamos con nuestra compañera Celeste. Gracias por tu pregunta. Yo pienso que les afecta desde los hogares, porque a veces estas personas se salen de sus hogares por el miedo de cómo vayan a reaccionar sus papás, o a veces los papás son los que sacan a los hijos a la calle. Cuando estas personas pues llegan a la calle, pues algunas llegan a caer en el tema de la trata de personas. Y otro de los efectos puede ser en el ámbito laboral, como lo decía la compañera Leslie, que a veces son explotados y no les pagan lo mismo que les pagan a, la, a los demás trabajadores. En el ámbito de la educación, pues igual sufren de bullying, como ya lo decía mi compañera también. Y pues así en todos los ámbitos de la sociedad. Y solamente gracias. Antonio, la misma pregunta para ti. Bueno, gracias. Yo siento que un aspecto que debemos de ver y que es central en el ser humano, pues presenta a lo largo de su vida, abarca lo que es la sexualidad también. Entonces, una persona que de por sí no es recibida de buena manera dentro de nuestra sociedad, afecta por la sexualidad. ¿Por qué por la sexualidad? Porque tiene una tendencia distinta a las demás personas, o se le conoce como una tendencia distinta. En este caso también están los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, que es algo muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, pues la diversidad sexual es algo que es demasiado grande, abarca bastantes campos, no es solo un pequeño campo de personas, sino que son varias, y nosotros como trabajadores sociales debemos de ver la manera de que ellos puedan ser aceptados dentro de la comunidad, que su voz pueda ser escuchada también, y esto implica que esté presente en todos los aspectos que se conforman de lo que es un ser humano, porque al final nosotros estamos hablando de las vidas
vidas de un ser humano. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de personas. Entonces nosotros, nuestro derecho y nuestro fin es que las personas puedan ser aceptadas en nuestra sociedad más que todo, ¿verdad? Gracias. Bueno, como bien comentan los compañeros, nos damos cuenta que nuestra sociedad desde que son pequeños muchas veces ya traen esa orientación y en su propio hogar no los aceptan tal cual son. Por lo tanto, los niños crecen con traumas, crecen padeciendo bullying, crecen padeciendo esa discriminación, lo que hace que ellos a muy temprana edad se vayan a vivir a la calle, se vayan de su casa, busquen peligros en la calle, como bien decía la compañera Celeste, pueden ser víctimas de trata de personas por esa misma exclusión que sufrieron en su hogar, y es importante aceptar que cada persona es diferente, que cada persona se siente diferente y ve la vida de una manera diferente. Entonces es importante incluir a esas personas dentro de la sociedad para evitar que sufran discriminación, para evitar que sufran mucho durante el transcurso de su vida. Y para finalizar este foro vamos con la última pregunta, que sería: ¿existen organizaciones que trabajen para la inclusión de la diversidad sexual en Guatemala? Y para ello vamos a solicitar que nuestra compañera Gabriela Subuyu nos conteste. Gracias por la pregunta. Bien, aquí en Guatemala existen esas organizaciones. Una de ellas es el Colectivo de Amigos contra el SIDA. Esta organización trabaja en la prevención del VIH-Sida en grupos expuestos al VIH. Buscan desarrollar en sí acciones que beneficien a la comunidad. Gracias. Continuamos con nuestro compañero Luis Antonio. Gracias. Pues también entre las organizaciones que hay está también la organización de Marco Antonio y también está CAS, que son organizaciones que se empeñan en el apoyo más que todo a las personas de la diversidad sexual. Guatemala, sin duda alguna, tiene mucho potencial en este ámbito. Trabajan las mismas personas que tienen una diversidad distinta, trabajan en conjunto para poder crear de ellos una comunidad donde se sientan libres y puedan estar protegidos. Vamos con nuestra compañera Celeste. Gracias por tu pregunta. Otra de las organizaciones es el Colectivo por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, que contribuye a los procesos colectivos de quienes integran la diversidad sexual mediante el empoderamiento y la facilitación de herramientas a cada persona que forma parte del colectivo para ser replicador en la promoción y defensa pública de los derechos para la comunidad LGBT. Gracias. Y para cerrar vamos con nuestra compañera Leslie Con. Existe una organización que promueve los derechos humanos, en especial aquellos relacionados con las comunidades de la diversidad sexual y con las personas que portan el VIH. Esta organización en abreviatura se llama OASIS, que significa Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros 4 panelistas. Con esto concluimos el foro sobre la exclusión de la diversidad sexual en Guatemala. No sé qué más decir. ¿Ya? Muchas gracias a nuestros 4 panelistas que nos dieron su importante y valioso aporte
para hablar sobre el tema de la exclusión de la diversidad sexual en Guatemala. Como podemos observar sus diferentes puntos de vista, nos aclaramos un poco sobre cómo sufren estas personas que tienen diferentes gustos sexuales y cómo nuestra sociedad desde tiempos atrás viene discriminando, viene excluyendo, viene haciendo de menos a estas personas, y realmente cómo es de importante que nosotros como trabajadores sociales podamos incluirlos, podamos crear y pensar en formas de poder hacer sentirlos parte de la sociedad, porque en realidad forman parte de una sociedad guatemalteca. Nosotros tenemos que hacer el cambio desde nuestra labor como trabajadores sociales, y es muy importante que podamos incluirlos, así como lo hacen estas organizaciones que se mencionaron. Para cerrar la ronda de preguntas, agradecemos su atención